Más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Futurar, pensar y hacer. Hoy tenemos un programón. Vamos a trabajar un poquitito o a pensar un poquitito, bueno, lo que está pasando en este país y una semana que, como todas las semanas en la Argentina, son tumultuosas. Y obviamente esta semana hubo dos hechos políticos de magnitud. Primero, las presentaciones de nuevas leyes o nuevas medidas que el ministro de Economía trabajó durante el último fin de semana y se empiezan a conocer en esta semana. O sea, indudablemente es más de lo mismo. El tema es plan llegar, como sea, a las elecciones de este año y con medidas que ya los argentinos desde hace muchísimos años venimos viéndolo permanentemente y que vienen fracasando permanentemente. Fundamentalmente, el enemigo común es la inflación para la dirigencia política, que no le pueden poner final. Y el segundo hecho, que sí es de magnitud política importante en el oficialismo, es definitivamente el paso al costado de Cristina Fernández de Kirchner con su carta en Twitter, donde directamente planteó que no va a ser candidato a nada. Obviamente eso estremeció al Partido Justicialista, porque sigue siendo la dirigente con mejor intención de voto de ese partido político. Y acá, digamos, se abre un gran interrogante que obviamente sigue alimentando incertidumbres. En la editorial vamos a hablar un poquito de eso y de las elecciones que se dieron el domingo último pasado. También vamos a plantear una serie de cuadros donde cuál fue el aporte del campo argentino al Estado Nacional. O sea, ¿qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó en el 2021? ¿Qué pasó en el 2022? Esa locomotora importante, bueno, hoy tenemos algunos cuadros para poder reflexionar sobre ese tema. Y el invitado de hoy es un hombre de la política de la provincia de Buenos Aires, actualmente es el prosecretario legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia, un hombre de Mar del Plata, de la Unión Cívica Radical, Diego Garciarena. Vamos a estar hablando un poco de la política bonaerense, pero fundamentalmente de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa en Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires? Porque esta semana también hubo resoluciones muy importantes en la reunión de los 4 popes del PRO. También lo vamos a analizar fuertemente. Así que este menú importante lo vamos a ver hoy en Futurar, pensar y hacer. Empezamos el programa. Durante abril y mayo se produjeron ya 9 elecciones en distintas provincias de nuestro país y aproximadamente votó un poquito más del 14% de ciudadanos argentinos. En todo se está dando una particularidad muy importante. No se están nacionalizando las elecciones. Las sociedades de provincia votan las problemáticas provinciales y ahí es donde se ve que en todas ganaron los oficialismos de turno. A excepción de Neuquén, donde el oficialismo perdió, pero indudablemente el ganador es un hombre histórico del movimiento popular neuquino. Creo que ahí se dirimió de alguna manera una interna y el gran perdedor de esa elección fue Jorge Zapac, o sea, uno de los
de los hijos de los fundadores del ex senador Elías Zapac, o sea que lo que perdió ahí fue la dinastía Zapac. El movimiento popular neuquino va a seguir teniendo una incidencia importantísima en el futuro gobierno de Neuquén. Con esto digo, es que en general las problemáticas son provinciales y fundamentalmente con triunfos muy importantes del Partido Justicialista, en el cual generó una serie de expectativas, fundamentalmente a nivel nacional, como que el Frente de Todos está vivo y el Frente de Todos va por todo. Y me parece que ahí habría que hacer un entre paréntesis. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se está viendo claramente que el justicialismo no tiene proyecto nacional. No hay un proyecto nacional, algo homogéneo en propuestas. Lo que se está viendo es un justicialismo de partidos provinciales, donde sus dirigentes de cada uno de las localidades defienden su propio territorio. Lo que se está viendo es en el justicialismo que se están privilegiando los territorios. Entonces tenemos justicialismo que parecen ser partidos provinciales, en el cual sus máximos dirigentes están cuidando sus propios intereses, su propio territorio. Y vemos que al evitar nacionalizarse la elección, fundamentalmente lo que no se está dando es que las sociedades de ese país federal empiezan a comprender que la principal preocupación de los argentinos, que es la inflación o el costo de vida y también la inseguridad, pertenece más a lo nacional que a lo provincial. Y esto me parece que es un tema no menor, y de ahí empezar a entender por qué la fortaleza de los oficialismos, fundamentalmente este último domingo, donde en La Pampa, en Tierra del Fuego, en Salta, obtuvieron muy buenos triunfos los ejecutivos de turno. Y mismo en San Juan, que a pesar de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, se votó no para el rubro gobernador y vicegobernador, sino para diputados provinciales, intendentes y concejales. Y el Partido Justicialista logró 15 de las 19 distritos o intendencias de la provincia de San Juan. O sea que indudablemente lo que se está dando es una diferenciación muy fuerte entre lo federal y lo nacional. Lo nacional, muy circunscripto a la capital federal y al conurbano bonaerense. Porque mismo en la provincia de Buenos Aires vemos que hay una ruptura central entre lo que es el interior provincial y el conurbano bonaerense. Lo que el país federal y la política se empezó a dar cuenta que se tiene que alejar de los intereses de lo que denomino la conurbanización de la política. Creo que a partir del año 2005, con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner a Chiche Duhalde, en el gobierno de Néstor Kirchner generó una masa crítica y masa de poder en lo que es el conurbano bonaerense. Le dio muchísimo aire a los intendentes se convirtieron en piezas centrales de la política argentina, y me parece que ahí se fue generando un cambio y un embrión donde empezaron a surgir cada vez más diferencias entre lo federal y la conurbanización de la política. O sea, la política conurbanizada, o sea, como que es muy fuerte. De ahí digo que el justicialismo lo que no pudo nunca es generar un proyecto nacional.
un proyecto que abarque la totalidad de la Argentina toda. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hábilmente, de diferentes partidos políticos, los gobernadores que van a elecciones y que empieza a confirmar que fue acertada dividirlas de la fecha nacional, empiezan a tener triunfos importantes, sin importarle ya lo nacional. Toda su energía política está puesta en lo provincial. De ahí que vamos a seguir viendo diferentes elecciones que se van a producir de acá hasta el 13 de agosto. La próxima, si mal no recuerdo, es el 11 de junio. Y creo que puede haber algunas sorpresas ahí, digamos, con respecto a elecciones fundamentalmente en San Luis. Fijémonos bien en San Luis, porque ahí tenemos un justicialismo dividido. Pero esta situación donde los ejecutivos confirman y reafirman su poder, tiene mucho que ver con la habilidad que los gobernadores tuvieron para poder defender su propio territorio, dejando de lado totalmente los proyectos los proyectos nacionales, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Bueno, como lo dijimos en la presentación, ¿cuál fue el aporte del campo argentino en el gobierno de Alberto Fernández? Estas diferencias fuertes del presidente Fernández con el campo, que en muchos de sus discursos sigue manteniendo, hoy lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, con algunos informes que Chacra TV le va a aportar. Sobre esa base reflexionaremos un poquito la importancia que hoy tiene la actividad agroindustrial, ya que es el único generador de dólares, que es lo que está faltando acá, en este país, en la República Argentina. El primer cuadro, vamos a hablar del aporte del campo al Estado Nacional en el año 2020. La fuente es la Bolsa de Comercio de Rosario. El campo y las cadenas agroindustriales y agroalimentarias aportaron 1 de cada 5 pesos recaudados por el Estado Nacional en conceptos de impuestos en el año 2020. Además, el 18.5% del empleo privado en la Argentina está vinculado a las cadenas agroindustriales. Así, uno de cada 5 puestos de trabajo son directa o indirectamente creados por el sector primario y sus industrias relacionadas. Como tradicionalmente lo hace, uno de los aportes más importantes de la cadena agroindustrial de la economía argentina es la generación de dólares genuinos a través de sus exportaciones. Estos contribuyen a apuntalar el equilibrio del país y a estabilizar el valor del dólar. En el año 2020 la agroindustria generó el 70% de los dólares que ingresaron al país en concepto de exportaciones. Sí, lo que escucharon, 70% de los dólares que ingresaron al país en concepto de exportaciones. En cuanto al aporte para recuperar la actividad económica luego del fatídico año 2020, las industrias relacionadas al agro disponen de importantes efectos multiplicadores sobre la economía en sus diversos eslabones. Se estima que por cada peso que sube la demanda de bienes finales del sector agricultura, silvicultura y pesca, la actividad económica crece 1.64 pesos. En tanto que por cada peso de incremento en la demanda de productos alimenticios y bebidas, la actividad económica crece 2.4, de acuerdo con la matriz insumo-producto desarrollado
para la Argentina por la Organización de Comercio. Finalmente, si bien el valor agregado bruto de la cadena agropecuaria cayó un 5% en el 2020, la participación del agro en el Producto Bruto Interno creció al 17%, un máximo en más de 20 años. Sucede que si bien cadenas como trigo, maíz, producción porcina, entre otros, evidenciaron un crecimiento en el valor que agregan, estos no logran compensar la caída del complejo soja, dada la mayoritaria participación de esta última en el total sectorial. Pese a ello, la producción y comercialización de productos agroindustriales es por definición una actividad esencial, manteniéndose operativa incluso en aquellos momentos donde otras actividades del entramado productivo nacional se veían afectadas por las medidas adoptadas para limitar el avance de la pandemia. En el año 2020, el campo y las cadenas agroalimentarias y agroindustriales de nuestro país generaron una recaudación tributaria para el Estado Nacional equivalente a 20.940 millones de dólares, tomando el tipo de cambio oficial promedio de dicho año. Considerando que la recaudación anual reportada por la Administración Federal de Ingresos totalizó 7.2 billones en el 2020, el campo y las cadenas agroindustriales habrían representado el 20.4% del total, es decir, 1 de cada 5 pesos ingresados a las arcas del Estado Nacional. Vimos el cuadro 2020, pandemia. Trabajamos con el 2021 y ahora vamos a ver el 2022, que fue un año extraordinario. El agro generó $7 de cada 10 que ingresaron al país por exportaciones en el año 2021. Históricamente el agro se posiciona como el sector más importante para la generación de divisas genuinas para el país, producto de su enorme dinamismo que permite la inserción argentina en la economía mundial. En este sentido, el sector tuvo un 2021 histórico, según datos del INDEC. Las exportaciones de productos primarios durante el último año alcanzaron la cifra de 21.808 millones de dólares, mientras que las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario sumaron otros 30.928 millones de dólares, marcando ambos rubros un máximo histórico. De esta manera, las exportaciones totales del sector en todo el año sumaron 52.737 millones, el mayor valor de la historia, representando el 68% de las exportaciones totales del país. Ello es un punto porcentual por debajo del 69% récord del año anterior. Y ahora vamos a ver el 2022. El agro aportó 3 de cada 5 dólares de exportación en el 2022. Las exportaciones son uno de los factores clave para el crecimiento económico del país. El año 2022 fue venturoso en este sentido, con un total exportado de 88.268 millones de dólares, el máximo valor nominal de exportaciones de bienes de la historia argentina. En ese marco, la agroindustria ha sido históricamente un actor fundamental en el comercio exterior argentino, aplicando gran parte de las exportaciones del país años tras años. Los diversos complejos exportadores del agro aportaron 55.516 millones de dólares a las exportaciones en el año 2022. Y como conclusión final,
tenemos también el informe de la Sociedad Rural Argentina, que desde el año 2001 al 2022, el campo y su agroindustria aportó 175.000 millones de dólares al Estado Nacional. Ergo, es hora de empezar a encontrar soluciones claras, ya que el campo sigue siendo la locomotora de generar divisas en la Argentina. Es necesario que la dirigencia política argentina asuma de una vez y para siempre políticas de mediano y largo plazo consensuadas con las entidades que representan al sector, ya que Argentina está en condiciones de poder cubrir de alimentos lo que el mundo está necesitando. Me parece que es de vital importancia dejar atrás esas viejas ideas en el cual el campo es la oligarquía. Hoy me parece que es necesario que la política argentina en general empiece a encontrar mecanismos de diálogo y de acciones y políticas de mediano y largo plazo, porque es vital para la situación de decadencia económica que la Argentina viene sufriendo de más de 5 décadas. Karina presenta ahora al invitado que nos está acompañando ya en el estudio, el doctor Diego Garciarena. Diego Garciarena es abogado y docente universitario. Fue secretario del bloque de la Unión Cívica Radical en la Honorable Convención Nacional Constituyente de 1994. Por otra parte, fue concejal en el partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, y prosecretario legislativo del Senado bonaerense. Actualmente se desempeña como prosecretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Hacemos una pequeña pausa y ya vamos a hablar con Diego Garciarena. Bueno, lo prometido es deuda, ya lo tenemos en el estudio. Gracias, Diego Garciarena, por estar acá. No, un gusto, Carlos, un gusto estar siempre con vos. Diego, hoy te voy a exprimir un poquitito, fundamentalmente con la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué interna? No hay interna. Un hombre conocedor de la provincia. Estaba viendo, el lunes se definió claramente en la mesa del PRO que en la provincia de Buenos Aires va a llevar, Juntos por el Cambio, 2 candidatos a gobernadores. ¿Ayuda o resta? Yo creo que es parte de un proceso político. Me da la sensación que sería mucho más importante y más vigoroso para la coalición unificar una candidatura en la provincia de Buenos Aires. Me da la sensación que una interna en las PASO entre 2 candidatos o más candidatos de Juntos podría debilitarlo por el simple hecho de que van a dividir individualmente los votos, y más allá de que la suma pueda ser positiva, en el orden en que van a aparecer los candidatos puede quedar relegado esos candidatos de Juntos, y eso puede ser comunicacionalmente negativo para las elecciones de octubre. Entonces me da la sensación que sería importante trabajar en el tiempo que queda hasta el 24 de junio en unificar una candidatura en la provincia de Buenos Aires,
como decidieron hacer en el caso del PRO, con los intendentes en los distritos donde tienen gobierno, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo claro es Capital Federal. Por ejemplo. Pero entonces, la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, digamos, lo que uno vea en el primer análisis, al menos lo que vengo viendo es una Unión Cívica Radical bonaerense muy concentrado en el terreno, planteando claramente una postura diferente a lo que es el PRO nacional. El radicalismo bonaerense tuvo también un proceso político muy interesante en los últimos años, donde recuperó musculatura, recuperó territorialidad fundamentalmente, tiene muchos intendentes, tiene muchos concejales, tiene muchos legisladores, tiene un partido constituido, claramente. Hoy se visibiliza, o la sociedad puede visibilizar quiénes son las autoridades del radicalismo, que esto no pasaba en el último tiempo. Y me da la sensación que lo que se comprendió o lo que se entiende es: la Argentina necesita un cambio. Eso está claro porque venimos de años de decadencia, de años de lo mismo. La sociedad está cansada, está podrida, está harta de las peleas entre los políticos y estas cuestiones. La Argentina necesita un cambio. Ese cambio lo tienen que liderar alguien con vocación fuerte de cambio. Pero no hay ninguna posibilidad de cambiar la Argentina si no se gana la provincia de Buenos Aires. Es central. Entonces, lo que comprendemos, o lo que se comprende desde el radicalismo bonaerense, es la necesidad imperiosa de ganar la provincia de Buenos Aires. Para ganar la provincia de Buenos Aires hay que trabajar la unidad. No puede ser un problema de egos o un problema de disputas menores. La disputa es mayor, es cambiar la Argentina, y para eso se necesita ganar la provincia de Buenos Aires. Ahora, me lleva a esto, digo, uno en el análisis ve a un radicalismo nacional muy cercano a Rodríguez Larreta. Sí, o dirigentes. O, bueno, sí, digamos, dirigentes importantes. Dirigentes importantes. Fundamentalmente lo que uno ve es el presidente del partido a nivel nacional, en la foto en Jujuy con Rodríguez Larreta y con un precandidato a jefe de gobierno de la ciudad que es Martín Lustó. Es como que se ve desde lo nacional una postura, desde la provincia de Buenos Aires, con lo que significa la provincia de Buenos Aires, que coincido con vos, es muy importante, por algo dicen que es la madre de todas las batallas electorales, una postura totalmente diferente, o al menos viendo todavía cómo viene este proceso. Bueno, el partido va a tener, el 6 de junio va a tener su convención provincial y luego tendrá su convención nacional para definir la estrategia que se va a seguir adelante. Hasta ahora el presidente del partido a nivel nacional viene sosteniendo su candidatura presidencial, no ha manifestado hasta ahora otra cosa más allá de señales que uno puede ver. Obviamente en política las señales y los mensajes o las fotos pueden tener un significado, pero digo, en lo concreto él ha lanzado su candidatura presidencial en un acto importante en la Ciudad de Buenos Aires y la viene sosteniendo. Hay que ver y hay que esperar qué definen los órganos partidarios. A veces nosotros nos reímos, ¿no? Pero por ahí hay sectores que les cuesta entender el funcionamiento de un partido o que un partido siga en funcionamiento, porque por ahí algunos consideran que pasaron de moda los partidos. Sin embargo, tiene sus estructuras orgánicas que hay que ir respetándolas y son las que van a definir la estrategia. Así como en el 2015 hubo un Gualeguaychú que definió una estrategia electoral, bueno, ahora va a haber una convención de la provincia de Buenos Aires y luego una convención nacional que definirán los pasos a seguir. Falta poco, pero falta mucho. Sí, falta muy poco, pero falta mucho en una Argentina que día a día tiene que discutir otros temas. Sí, no, eso, yo la verdad te digo sinceramente, creo que hay que discutir otros temas, pero lo que está claro, que acá y en cualquier lugar del mundo, en procesos electorales las diferencias están, digo, me parece que a veces cuando escucho análisis muy críticos, del rol de Juntos por el Cambio, donde las internas y los egocentrismos están por arriba de las políticas, digo, es muy difícil manejarlo. Eso creo que pasa, es el juego esencial de la política. Yo creo que una experiencia que no sé cuántas veces se dio, vos tenés mucha experiencia en la política, en la historia política argentina,
No sé cuántas veces se dio, y yo discrepo por ahí esto cuando dicen las internas de Juntos por el Cambio. Hay pujas de intereses, como en todos lados, hay discusiones como debe haber, pero hay un dato que es para mí inédito en la historia argentina, que es una coalición que logró sostener su unidad 4 años en la oposición. Eso no es normal. O sea, pasaron 4 años en la oposición cuando en general las coaliciones o los frentes electorales se disolvían frente a una derrota, y acá pasó lo contrario. Se mantuvieron los bloques funcionando, se mantuvieron a nivel nacional los interbloques funcionando y bien o mal se mantuvo la unidad y se mantuvo mesas de discusión y de debate y de definición política desde la oposición. Eso no es normal. No, es verdad lo que decís. Mirá, ratificando lo que decís, recuerdo unas declaraciones de Mario Negri, diputado nacional, que es el jefe de un sector del radicalismo en la Cámara de Diputados. Y él decía, yo, después de la derrota electoral del 2019, cuando llegamos a marzo y vimos que el bloque no se rompió, que seguía, digamos, los interbloques funcionando como Juntos por el Cambio, indudablemente empecé a ser optimista. Dije, si pasamos marzo, claro, está claro que hay voluntad de seguir juntos. Para mí se comprendió el valor estratégico que tiene la unidad. Digamos, con atomización se facilita la continuidad de los oficialismos, aunque sean malos. Creo que se comprendió ese valor estratégico, por eso creo que esto va a primar también en el debate de la provincia de Buenos Aires. Creo que finalmente va a primar, porque si Juntos fue capaz de mantenerse unido 4 años en la oposición, ¿cómo no se va a mantener unido en un objetivo común que es ganar la provincia de Buenos Aires? Sí, también hay un dato que vos lo dijiste en un momento. Creo que marzo del 21 para el radicalismo de la provincia de Buenos Aires fue muy importante. Fue muy importante. Digamos, esa interna que la Unión Cívica hizo le dio una entidad con un candidato, con un potente en ese momento como diputado nacional, Facundo Manes, que le dio una visibilidad al radicalismo que el radicalismo no lo venía teniendo en la provincia de Buenos Aires desde la época de la Alfonsín. Exactamente. Yo creo que está bueno lo que decís, porque además demuestra la dinámica de la política. En política es muy difícil que se repitan los escenarios. Exactamente. Entonces uno no puede aplicar soluciones frente a un escenario diferente, porque, o sea, la misma solución que aplico acá a un escenario diferente, porque no va a funcionar. Lo más probable es que no funcione. Y vos fíjate qué interesante eso. En el 2021, la PASO fue estratégica para ganar la provincia de Buenos Aires. Porque lo que sumó Manes por afuera de la coalición, haciendo una PASO brillante en términos electorales, lo que sumó Facundo por afuera de la coalición, fortaleció a Juntos y le permitió ganar la provincia de Buenos Aires. Cosa que era complicada en el análisis previo. Bueno, 2 años después, el camino no es la PASO, es la unidad. ¿Por qué? Entonces dice, pero si en el 2021, porque el escenario es diferente, porque el escenario político es diferente, porque emergieron figuras que son diferentes en la política. Hoy Milei canaliza un sector importante de la bronca que hay contra la dirigencia política, contra medidas fracasadas, contra repetir recetas, qué sé yo. Eso hoy Milei lo viene canalizando, ¿sí? Bien o mal, no importa, lo viene canalizando, eso es un dato objetivo de la realidad, lo viene canalizando. Entonces aparecen en el escenario actores que hace 2 años no estaban, ¿sí? Entonces, la estrategia electoral no puede ser la misma, porque el escenario es distinto. Sí, y aparte hay otro dato. ¿Cómo se compatibiliza la idea de los intendentes que están planteando el criterio que manifestás que la Unión Cívica Radical quiere? Vayamos con tratar de llevar un solo candidato, y en la nacional sí que vayan los candidatos que tengan que ir. Para candidato a presidente y vice, pero a gobernador uno. Ahí, digamos, va a haber una presión fuerte, me imagino, al menos por lo que vine leyendo, de muchos intendentes del PRO. Creo que la cabeza visible es La Plata y Bahía Blanca, como dos municipios e intendentes que están planteando el hecho de un solo candidato. A ver, el intendente
por la función que tiene, es el que está más cerca de la gente en la política siempre. Como decimos siempre, es el primer mostrador de todo. Del reclamo o de la felicitación, pero es el primer mostrador. Cuando la gente tiene un problema, y además, en general, los intendentes caminan sus pueblos, entonces perciben esta realidad. Perciben una realidad además donde la gente les dice, no se peleen entre ustedes. O sea, plantea eso, la gente está planteando eso. Está planteando la generación de propuestas políticas por encima de estas pujas personales y está planteando la necesidad de fortalecer un espacio opositor claramente para que pueda disputar el poder mano a mano. Y eso lo perciben los intendentes. Eso que vos llamás presión no es otra cosa que esa opinión clara, que es más que una encuesta porque tiene que ver con la cercanía, con el día a día, que se traslada a una mesa de discusión política. Entonces, es muy difícil definir esquemas territoriales desde afuera del territorio. Muy difícil. Sí, lo que pasa es que me parece que entró en una dinámica que es verdad lo que decís vos, los próximos 2 meses creo, o menos, porque falta. Que la convención provincial del radicalismo y la convención nacional de alguna manera van a terminar de... Pero es un tema que creo que hay que estar mirándolo porque hay necesidades que están planteando los intendentes, en el cual me parece que es para escucharlos, ¿no? O sea, más con la importancia que tienen los intendentes en general en la provincia de Buenos Aires, porque pasa hoy en Juntos por el Cambio y lo mismo pasa en el peronismo. ¿Me das 15 segundos y volvemos? Hacemos una pausa y seguís hablando. Diego, estábamos trabajando con el tema de los intendentes, del rol que tienen y que son definitorios en este proceso electoral de la provincia. No solamente estamos hablando de la oposición, pasa lo mismo también en el oficialismo. Sí. Digamos, ¿cómo se va a compatibilizar eso? Se va a ordenar porque... si hay un objetivo claro, primero uno en la política tiene que definir el objetivo. Si el objetivo es claro, que creo que en este caso es buscar el poder, creo que la solución va a llegar porque la sensatez va a primar. La sensatez va a primar. No puede ponerse en riesgo una victoria electoral por cuestiones menores. Me parece que eso va a estar en la mesa. Va a estar eso en la mesa. ¿Y vos pensás que hay... Si no hay esa racionalidad, en la construcción política, no la va a haber en la conducción política. Entonces para mí va a pesar eso, va a primar eso. No, yo lo que veo con un radicalismo fuerte, fundamentalmente en todo lo que es el interior de la provincia, o sea que más que amarillo es colorado, en la segunda, en la cuarta sección, en la quinta, en la sexta y séptima sección, como que en su momento generaron un hito muy fuerte y fundamentalmente son secciones que tienen mucho que ver con toda la agroindustria y que van a tener un rol definitorio, digamos, también van a ser voces escuchadas en la definición de la política central hacia la provincia de Buenos Aires. Totalmente. La provincia de Buenos Aires, además, lo que tiene que discutir, más que discutir candidaturas, tiene que discutir cómo fortalecer ese perfil productivo. Digamos, no se puede más considerar enemigo al que produce. Digamos. Eso nos llevó a un desastre. Y me parece que hay que interpretar
esa necesidad, hay que interpretar la vocación que tiene la sociedad por cambiar, y hay que ser respetuoso de eso. Hay que ser respetuoso de eso. Yo no digo que estén mal las discusiones de intereses ni las discusiones democráticas por candidatura, no está mal. Es legítimo que un dirigente tenga determinado tipo de ambiciones, es legítimo. Ahora, lo que nunca pueden esas ambiciones estar por encima del objetivo común. Porque esto que vos sabés que hoy, en la presentación del programa, en la primera parte del programa, presentamos un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde planteaba el aporte de dólares durante el gobierno de Fernández, cómo se fue incrementando entre el 20, 21 y 22. Y leímos un informe de la Sociedad Rural Argentina, que del año 2001 al 2022, del 2001 al 2022, el campo o la agroindustria aportó al Estado Nacional 175.000 millones de dólares. Y un poco el planteo, y ahí me parece que esto yo creo que... ¿Por qué te pregunto esto? Porque lo que estoy viendo es que después de muchos años el radicalismo es, sí, en la provincia de Buenos Aires y en la coalición, un actor protagónico. O sea, a pesar de no encabezar, hoy la postura del radicalismo es definitoria en la provincia de Buenos Aires. Porque es lo que estoy diciendo, no es simplemente una cuestión de candidatos, es una cuestión de política. Entonces, la fortaleza del radicalismo que conduce Maxi en la provincia, Maxi Abad, fue imponer agenda en la discusión política de la provincia de Buenos Aires. Vos estás diciendo lo del campo, sin ir tan lejos y sin ir a esos números, 175.000 millones de dólares, estos 2 últimos días, que volvimos a tener una corrida cambiaria en el dólar informal, como le llaman, en el no oficial, con microdevaluaciones. El Banco Central no perdió reservas porque el campo liquidó en los 2 últimos días. Por eso no cayeron las reservas del Banco Central. A pesar de salir a comprar, no cayeron las reservas del Banco Central. Y eso que hubo una caída del precio de la soja. En los últimos 2 días, justamente, hubo una caída del precio de la soja, superproducción en Brasil, y una caída en el precio. Creo que bajó de los $500 después de mucho tiempo. Entonces digo, todos los sectores productivos de la provincia tiene una diversidad industrial impresionante. Además del campo, tiene una diversidad industrial impresionante. Hoy trabajar fuerte por las industrias de la tecnología, ¿sí? Y por generar programas de fomento y de erradicación de esas industrias en municipios de la provincia de Buenos Aires. Fundamental. La industria del turismo en la provincia de Buenos Aires es fundamental porque con una divisa tan cara que impide a muchos argentinos vacacionar al exterior, hay que ser atractivos y la provincia tiene 1000 lugares para ser atractivo el turismo. Digo, bueno, eso es lo que hay que discutir, esa matriz hay que discutir en la recuperación de la provincia de Buenos Aires, la metalmecánica, muchas cuestiones que fueron quedando relegadas en un pozo de decadencia que no sabemos cómo salir. Ese es el cambio que se pide. Ese es el cambio que se pide. No es solamente un cambio de candidatos o un cambio de caras, es un cambio de política. No, creo que es tal cual, coincido con lo que estás planteando. Y ahí viene la pregunta. En general, todas las elecciones que se fueron dando a partir del año 94, fundamentalmente con el cambio de la Constitución, y para mí el quiebre fue el 2005, cuando Cristina Kirchner le gana a Chiche Duhalde. Ahí me parece que fue lo que yo denomino la conurbanización de la política, o sea, como que todo quedó concentrado en el conurbano. Y nunca se discutió a fondo la provincia de Buenos Aires. Días pasados vi una conferencia en La Plata del presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, de Alejandro Rabinovich y de Maxi Abad, por la Cámara de Diputados, presidente de bloque, o sea, los dos de Mar del Plata en este caso, planteando que necesitaban certezas con respecto a la fecha electoral. Pues está hablando mucho de
que irían desdobladas de las nacionales, la elección provincial. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Puede ayudar a discutir temas? No es que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Lo que pretendemos es que se defina el cronograma electoral. Que se defina el cronograma electoral. Ya fueron convocadas las PASO, porque nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires ley de simultaneidad. O sea, las PASO tienen que ser el mismo día. Eso es por ley. El gobernador tiene la potestad constitucional y legal de fijar la fecha de elecciones. Eso no hay ningún problema. Lo que tiene que hacer es fijarla. Es la primera vez desde 1983 que la provincia de Buenos Aires no fija la fecha de elecciones. Es la única provincia. Y es la única provincia argentina que no tiene fecha de elecciones. La provincia de Buenos Aires no tiene fecha de elecciones. Entonces, que defina el gobernador si las quiere desdoblada o no las quiere desdoblada. Es un problema de él. ¿Sí? Es un problema de él porque nosotros estamos convencidos que no se puede subestimar al electorado. El electorado va a votar lo que quiera votar. Sean desdobladas, no sean desdobladas, las elecciones las define la gente. No las define ni una estrategia electoral ni una manipulación electoral. Lo que hay que definir es la fecha de elecciones. Porque eso le pone certidumbre al calendario electoral, acelera y termina estas discusiones de candidaturas, las define, las termina, las culmina y tiene que empezar el debate de ideas que la gente está requiriendo de cara al acto electoral. Entonces, es fundamental que ponga la fecha de elecciones, ¿sí? No se puede generar una manipulación pensando que con una u otra estrategia va a poder rapiñar algún votito más. No, porque pues es que yo decía en el editorial hoy, hablaba fundamentalmente del país federal. Y lo que vi en estas 9 elecciones, excepto Neuquén, en todas ganaron los oficialismos. Es decir, que la estrategia de los gobernadores de desvincularse de lo nacional hasta ahora es exitosa, porque mismo en Neuquén que se perdió, el ganador es un hombre del riñón del movimiento popular neuquino, digamos. Creo que ahí el que perdió fue la familia Zapac, fundamentalmente. Digo, yo creo que esto es lo que debe estar evaluando el gobernador de la provincia, con un condicionante que tiene, y esto creo que hay que decirlo, o sea, no tiene la posibilidad o el volumen necesario para tomar decisiones propias sin consultar. Esto me parece que es lo que está trabando hoy el tema de la definición. Pues es que yo creo que es más profundo. Si el gobernador en su cabeza tiene la posibilidad de desdoblar la elección, pueden ser 2 cosas. ¿O todavía no tiene definido qué candidatura va a llevar adelante él? No, eso es una... Si va a ser candidato a gobernador o va a ser candidato a presidente. Que pareciera, esto también son gestos, no palabras, pero pareciera no querer saber nada, pero pareciera también que podría llegar a ser en función de intereses de su sector político. Esa puede ser una. Y la otra que llama poderosamente la atención. Si el peronismo tiene que dividir una elección nacional con la de la provincia de Buenos Aires, es porque el gobierno nacional es un desastre. O sea, es porque es peor de lo que pensamos la situación. Porque digo, el peronismo y la provincia de Buenos Aires es como lo mismo. Sí. Si están pensando en dividir esa elección, listo. Están entregando al gobierno nacional. Mira, nos estamos quedando sin tiempo. Es un temita que me hubiera gustado profundizarlo un poco más, porque también hay que decir que el dirigente político oficialista que más empatiza con el voto duro del kirchnerismo, o sea, el voto duro a Cristina Kirchner, el que más retiene es Kicillof. Es Kicillof. Ese me parece que es el eje de discusión que está viendo y que creo que no va a ser tan rápido después de la carta de la señora Cristina Kirchner. Pero por eso, en cualquiera de esos 2 escenarios, es una especulación electoral. No es una definición política. Totalmente de acuerdo. Diego, te agradezco mucho. No, un gustazo. Te voy a volver a invitar cuando quieras. Cuando nos estemos acercando a la definición electoral. Hago el cierre y te agradezco nuevamente. Gracias, Carlos. Y ahora el dato futurar.
¿Y cuál es el dato? Y es la provincia de Buenos Aires, es la interna de Juntos por el Cambio, en el cual un dirigente importante de la provincia de Buenos Aires está moviéndose activamente porque quiere ser candidato a senador nacional encabezando la fórmula única de Juntos por el Cambio. ¿De quién estoy hablando? De Miguel Ángel Pichetto. Quiere nuevamente volver al Senado, pero esta vez por la provincia de Buenos Aires. Y está trabajando activamente, hablando fundamentalmente con uno de los socios de la coalición, que es la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque la idea que tiene es de llevar como compañera de fórmula a una mujer de ese partido. Diría que hoy habría que seguir muy de cerca este tema, porque también hay otro dirigente importante de la provincia, en este caso del PRO, que es el actual diputado nacional Emilio Monzó, que también quiere ser candidato a senador nacional. Veremos cómo termina esta historia, pero la senaduría nacional está muy requerida. Esto ha sido todo por hoy. Nos esperamos la semana que viene. Esto es Futurar. Pensar y hacer.